Uno de los parámetros que más se tienen en cuenta en la actualidad en un futbolista es su velocidad. No en vano, nos permite obtener datos sobre su fuerza explosiva y la coordinación de los miembros inferiores. Pero, ¿sabes cuáles son los jugadores más rápidos del mundo en la actualidad? Quédate hasta el final para conocer quiénes son los jugadores con más velocidad dentro del fútbol. Hola futbolero de YouTube. En el mundo del fútbol hay dos tipos de velocidades que son muy bien recibidas por cualquier entrenador, la mental y la física. La velocidad mental tiene la particularidad de ser muy subjetiva, por lo que, según a quien le preguntemos, la elección de los jugadores de fútbol más rápidos del mundo a nivel pensante siempre será muy complicado de determinar. Andrés Iniesta, Juan Román Riquelme o Luka Modric son simplemente algunos ejemplos de grandes talentos que encajan perfectamente en esta categoría. Por el contrario, la velocidad física es una característica mucho más evidente y objetiva, sobre todo con toda la tecnología que es aplicada en la actualidad a nivel deportivo. Además, la velocidad, o sprint, puede trabajarse durante la semana y mejorarse a base de esfuerzo y entrenamientos. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 jugadores de fútbol más rápidos del mundo en el 2023. Cada final de temporada, la FIFA se encarga de publicar quiénes son los selectos futbolistas que alcanzaron la máxima velocidad dentro del campo de juego, y si bien es cierto que los promedios de velocidad pueden alterar el orden de la lista, lo que se publica es el punto máximo de sprint que han tenido cada uno de ellos. Entre las tantas razones para enamorarse del fútbol, la rapidez y potencia de los futbolistas es sin dudas un atractivo extra. Y por eso la Premier League de Inglaterra suele ser reconocida como la más entretenida del mundo. Por supuesto, casi todos los nombres de la siguiente lista provienen de las 5 grandes ligas europeas donde la preparación física adquiere un papel preponderante. 10. Nuno Tavares, 36,21 km por hora. Uno de los jugadores más rápido de la Ligue 1, Nuno Tavares. Se trata del defensa más rápido de este ranking con apenas 22 años y es un jugador intocable con el Olympique de Marsella. El hecho de que tenga una velocidad máxima mayor que la de Mbappé le convierte en una sorpresa de la lista. 9. Alphonso Davies, 36,21 km por hora. El lateral del Bayern de Múnich es actualmente el más rápido de la Bundesliga. A pesar de no jugar en una posición de ataque, pocos jugadores se le pueden escapar al canadiense. Además, es un jugador ya consagrado en la élite y uno de los mejores en su posición. 8. Federico Valverde, 36,30 km por hora. El único jugador del Real Madrid que hay en el ranking. En esta temporada, Fede Valverde está siendo la gran confirmación de la Liga Española. Al principio, su posición era la de mediocampista, pero, gracias a Ancelotti, el uruguayo ha podido demostrar su poderosa zancada que ya ha dejado algunas imágenes para el recuerdo. 7. Rafael Leao, 36,50 km por hora. En el séptimo puesto está el delantero la Serie A. Rafael Leao es el artillero estrella del AC Milan, junto a Teo Hernández, hace que el conjunto italiano sea el único que tenga 2 jugadores en este ranking. El portugués sigue creciendo con cada temporada que pasa y su velocidad para cazar los balones le convierte en un atacante formidable. 6. Adama Traoré, 36,60 km por hora. Es otro atleta destacado que más tarde saltó a la fama como uno de los jugadores de fútbol más rápidos del mundo. Su masa y velocidad extremas, que emplea para vencer a sus oponentes con facilidad, lo distinguen de la competencia. Cuando los Wolves jugaron contra el Sevilla en la UEFA Europa League, Traoré hizo una contribución significativa. Utilizó su máxima velocidad para superar a los defensas del Sevilla y llegar al área penal antes de ser derribado. Desafortunadamente, el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, no pudo anotar desde el punto de penalti y el equipo quedó eliminado de los cuartos de final. 5. Ousmane Dembélé, 36,60 km por hora. El exdelantero del Barcelona y ahora jugador del PSG y compañero de Mbappé. El jugador francés, desde hace varias temporadas,
Se caracterizaba por su gran velocidad, pero sus continuas lesiones le lastraban para demostrarlo en España. Sin embargo, el atacante culé ya ha dejado ver cómo su zancada hace que sea muy difícil pararle. Además, fue el jugador de la Liga Española más rápido de la temporada pasada. 4. Mykhailo Mudryk, 36,63 km por hora. Es un futbolista ucraniano que, en la actualidad, juega como extremo izquierdo en el Chelsea. Ha pasado buena parte de su carrera deportiva en el Shakhtar Donetsk de su país. A pesar de su enorme rapidez y su habilidad con el balón en los pies, aún no ha terminado de explotar en la Premier. Pero es uno de esos futbolistas que tienen un gran margen de mejora gracias a su corta edad. 3. Kylian Mbappé, 37,90 km por hora. Su asombroso ritmo y su coeficiente intelectual futbolístico han contribuido en gran medida al rápido ascenso del delantero a uno de los mejores en el campo. Una de las grandes sensaciones del fútbol mundial, Kylian Mbappé, se inició en las categorías inferiores del Mónaco. Allí despuntó, especialmente en la temporada 2016 a 2017, la que supuso su salto al PSG. Con apenas 19 años, ya fue campeón del mundo con la selección francesa en el Mundial de Rusia 1998, subcampeón en Qatar en 2022. Un jugador que, sin duda, seguirá marcando una época en los próximos años. 2. Darwin Núñez, 38 km por hora. El delantero uruguayo inició su andadura en el Peñarol de Montevideo. En la temporada 2019 a 2020, jugó en el Almería, donde consiguió 16 goles en 32 partidos. Un magnífico año que le valió para marcharse al Benfica. Su último año en Lisboa, 2021 a 2022, fue espectacular, logrando 26 goles en 28 partidos de liga. Una capacidad goleadora que llamó la atención de Jürgen Klopp, quien lo reclutó para el Liverpool. 1. Sven Botman, 39,21 km por hora. El jugador que ocupa el primer puesto es del Newcastle United. El neerlandés de la Premier League, Sven Botman, de 23 años. El tulipán alcanza casi 40 km por hora en su máxima velocidad, la estremecedora cifra de 39,21 km por hora. Para hacerse una idea, el mamífero más veloz del planeta puede alcanzar hasta 120 km por hora. Se trata del guepardo, que tiene una aceleración aproximada de 0 a 96 km/h en 3 segundos. Si bien en el atletismo las milésimas de segundos marcan una gran diferencia y Botman está lejos de Usain Bolt, el humano más rápido del mundo al alcanzar 44,79 km por hora en Berlín 2009, en el fútbol podría decirse entre comillas que el jugador del Newcastle es el velocista del balompié. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.